Muy bien, muy buenas tardes. Veo que ya ingresaron muchos estudiantes. Estaba esperándolos porque no aparecían aún. Ahora están aquí y vamos a comenzar entonces con el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es obviamente ética y antropología. Estamos muy cerca del examen de admisión, así que hay que concentrarnos en este tema. Lo primero que vamos a hacer es hacer un pequeño recuento de todo lo que hemos realizado. Un pequeño recuento, por favor. Este pequeño recuento sobre algunos puntos que hemos realizado nosotros ya en esta asignatura. Ya en esta asignatura. Voy a tener el chat abierto por si alguien quiere preguntar. Háganlo por el chat o háganlo por el audio. La clase necesita preguntas si es que es necesario para que ustedes puedan aclarar ideas. Entonces no se vayan a encasillar creyendo de que solo la clase consiste en escuchar al profesor. Ustedes pueden hacer interrogantes y no hay ningún problema. Nosotros tenemos que responder a esos interrogantes. Pero bueno, eso ya depende de ustedes. Muy bien. Muy bien, muy bien. A ver, comenzamos entonces. ¿Ya? Comenzamos entonces la clase del día de hoy. Primera relación. Tienes 1 minuto, ya 2 minutos para encontrar la relación. Un ejemplo. Yo te doy la primera. Platón está relacionado con la teoría de las ideas. Esa es una de las teorías más importantes de este filósofo. A ver, fíjate las demás. Y yo inmediatamente te voy a explicar. Recuerden ustedes que el tema que más se pregunta, por si acaso, el tema que más se pregunta es el tema de historia de la filosofía, por eso que lo recordamos a cada clase. En cada clase vuelvo a hacer preguntas de ello. Muy bien, a ver, rápido. Muy bien, esperamos. Muy bien. Bueno, tuvieron suficiente tiempo para poder hacerlo. Ahora vamos a comenzar entonces, ¿sí? Con este punto. Muy bien. Veamos. Aristóteles. Platón está relacionado con la teoría de las ideas. La teoría de las ideas dice Platón que existen dos mundos.
Un mundo sensorial que es captado a través de los sentidos y un mundo de las ideas que es captado a través de la razón. El mundo de las ideas es el mundo de los universales. El mundo sensorial es el mundo de los particulares. Un ejemplo, un mundo de los particulares. Hay muchas chicas y muchos chicos. Tenemos a Juana, a Leandra, a Roxana, a Margarita, etc. Cada una es un particular y puede ser captado sensorialmente. Pero todas ellas están inmersas en una sola idea. Todas ellas son mujeres. La idea de mujeres es universal porque permite describir a cualquiera de las mujeres del mundo. Y esa idea es universal y solo es captado a través de la razón. Muy bien. Eso es el mundo de las ideas. Muy bien, el mundo de las ideas. Correcto. Luego tenemos Aristóteles. Aristóteles está relacionado con el término materia y forma. Aristóteles decía que todo lo que existe en el mundo es sustancia. Cualquier cosa existente es sustancia. Y la sustancia tiene dos elementos o características fundamentales. La sustancia está conformada por materia y forma. Materia es obviamente de lo que está hecho cada cosa y forma es la configuración, la imagen, la figura. Muy bien. Ahí tenemos nosotros materia y forma. Muy bien. Luego tenemos a Descartes. Muy bien, acá me acaba de colocar Camila. Descartes, la duda metódica. Descartes decía que todo lo que hemos aprendido en nuestra vida lo hemos hecho a través de la lectura de libros o a través de enseñanzas que nos dieron en la escuela. Pero esos libros fueron escritos en base a información obtenida a través de los sentidos, ¿ya? Y esas verdades que los docentes nos transmitieron en el aula no eran otra cosa más que, obviamente, también cosas o verdades que ellos obtuvieron a través de la captación sensorial de la realidad. Decía Descartes que los sentidos son engañosos, los sentidos no siempre nos brindan la información adecuada. Así que lo que debemos de hacer nosotros es dudar de todo lo que existe, dudar de toda la realidad, ¿ya? A eso se le llama la duda metódica, o sea, la duda como método, partir de la duda. ¿Será cierto o no será cierto? Muy bien. Muy bien, a eso le llamamos la duda metódica. Acá me acaba de colocar Camila también que Parménides nos plantea que nada cambia. Si bien es cierto, Parménides planteó la palabra ser por primera vez en la filosofía, introdujo el término ser, el principio, el arjé de las cosas es el ser. Otra de las cosas que dijo Parménides fue que nada estaba sujeto a cambio. Nada cambia, solo en apariencia cambia, pero en realidad las cosas son como son en esencia, pues tienen un ser. Muy bien, eso fue lo que dijo Parménides. Muy bien, Parménides dijo que nada cambia. Camila y Sofía dicen que Heráclito plantea que todo cambia y todo fluye, la teoría del devenir, todo está en constante cambio, todo está en constante fluir, nada permanece estable, nada permanece sin cambio, sin transformación. La famosa frase, no nos podemos bañar en las mismas aguas de un río, no nos podemos bañar en las mismas aguas de un río. Pues obviamente las aguas están constantemente cambiando. Muy bien, eso fue lo que dijo Heráclito. Muy bien, Camila. Camila nos ha planteado la parte de que le pertenece a Luke. Luke afirma, o Luke es conocido como el fundador o el padre de la filosofía de la tabula rasa. Significa la tabula rasa que cuando el hombre nace su mente está en blanco.
¿Ya? Cuando el hombre nace, su mente está en blanco. Recuerden ustedes eso. Cuando el hombre nace, su mente está en blanco. Es una tabula rasa. No hay nada escrito. Es como una pizarra vacía, limpia, como un cuaderno sin nada escrito, un libro vacío. Y son las experiencias sensoriales las que permiten al hombre llenar esa tabula rasa, llenar la información que está en ese cuaderno vacío, en ese libro vacío, llenar esa pizarra en blanco. Muy bien. Y bueno, solo nos queda Kant con la parte que se llama a priori y a posteriori. En su libro de Kant, Crítica de la razón pura, él planteó que existen conocimientos a priori antes de la experiencia, conocimientos racionales propios de la lógica matemática y conocimientos a posteriori después de la experiencia, conocimientos exclusivamente sensoriales. Muy bien, muy bien, muy bien. 2. A ver, denle una ojeadita ahora. Tienen un par de minutos y yo luego comienzo a resolver y a contarles un poco de cada una de estas obras. ¿Ah? A ver, una ojeadita, 1 minuto, 2 minutos y luego comenzamos juntos. Muy bien. Me imagino que ya lo terminaron. Camila ha puesto Marx escribió El Capital, ¿sí? El Capital es una obra de Marx. Son 3 tomos o 3 partes, como quieran llamarlo. Más o menos el tomo 1 y el tomo 3 tienen aproximadamente 1200 hojas cada uno y el tomo 2 es más pequeño, de unas 650. Aquí hace
Marx un análisis de cómo está estructurada la sociedad y la economía. No solo en palabras, sino también utiliza algunas fórmulas matemáticas y económicas. Y él hace un planteamiento de cómo debía de estar estructurada la sociedad y la economía, especialmente la economía. ¿Ya? Según Marx, él presumía o pretendía que esta obra iba a cambiar al mundo, que esta obra nos iba a dar una visión de cómo hacer cambiar al mundo, que el capitalismo era un fracaso, el capitalismo era un abuso. Bueno, no sé, en la historia hemos comprobado que tanto el capitalismo, así, pero arraigadamente, así que en un neoliberalismo absoluto y la idea de un comunismo están totalmente erradas, ¿no? Están totalmente erradas. Los extremos siempre están errados, recuerden ustedes. Siempre hay que buscar una posición intermedia, una posición conciliatoria donde todos obviamente ganen, donde todos salgan beneficiados. Y con el tiempo se ha ido logrando eso. Antes se trabajaba 14 o 16 horas, ahora solo obligatoriamente son 8 por día, 48 horas a la semana, ¿no? Antes no habían vacaciones, ahora hay vacaciones y te pagan a pesar de que no trabajas ese mes de vacaciones. Antes la persona si se accidentaba en un trabajo tenía que ver cómo se cura, ahora hay un seguro de salud, ¿no? Donde tú, si te accidentas, puedes ir a un hospital o a un servicio de salud y gratuitamente te atienden. Ahora, que la calidad del servicio ya eso es otra cosa, ¿no? Eso ya es otro tema de debate. Entonces, se ha demostrado en la historia que ni el neoliberalismo capitalista totalitario es bueno, ni tampoco la idea de Marx del comunismo, ¿no? De las etapas del proceso planteado por Marx para llegar al comunismo. El comunismo, la anulación del Estado, la anulación de la propiedad privada, todo ello obviamente es otro extremo. Entonces siempre hay que buscar posiciones intermedias como las que les estoy hablando, que se han ido conformando en la historia. Pero faltan muchas cosas, faltan muchos cambios. Hay que ver cómo los hacemos. Muy bien. Entonces, ese es Marx. Ahora Sofía me ha puesto aquí que Kant es el autor de la crítica de la razón pura. Por supuesto, Sofía. Kant escribió el libro de la crítica de la razón pura. Es un tratado sobre el conocimiento. Podría asegurarte que es uno de los libros más difíciles en filosofía, pero son uno de los libros más impresionantes que pueden haber. Se los recomiendo cuando ingresen, si tienen un tiempo, pues van a ingresar ustedes el 29 de mayo. Felicitaciones, estoy seguro que ya están adentro, es un examen relativamente sencilla. Hay carreras donde no hay competencia, solo tienes que llegar a los 500 puntos, pero hay carreras donde sí hay competencia, ¿no? Pero estoy seguro que con todo lo que te hemos brindado aquí, lo que has adquirido en otras academias y lo que estás adquiriendo también repasando va a ser suficiente, ¿ya? No son muchos postulantes, no llegan ni a 10,000, ¿ya? Para cerca de 3,000 vacantes, así que yo creo que la cosa está muy bien. No, ni 10,000, no llegan ni 6,000, creo que son 6,000, 6,500, por si acaso. Entonces, la Villarreal se ha convertido en una universidad con muchas posibilidades para que puedas estudiar y que está licenciada y tiene todo lo que necesitas para ser un gran profesional. Te recomiendo, vas a ingresar el 29 de mayo y recién vas a entrar a clases el 6 de julio. Hala, profe, ¿por qué tan tarde? Porque nosotros aún no nos acomodamos al horario normal que es de abril a diciembre. Todavía seguimos con el horario que nos dejó la pandemia. Pero ya para el próximo año nos acomodaremos de nuevo a abril a diciembre. Así que empiezas en julio. Vas a tener un mes de vacaciones, un mes de diversión, festejar tu celebración, tu ingreso. Ahí vamos a ver. Ahí vas a tener tiempo para leer tus libros, ¿ya? Muy bien, muy bien. Y el libro de Crítica a la Razón Pura es un reto que deberías de tener, que deberías asumir.
Es un tratado sobre el conocimiento. Muy bien. Sobre el conocimiento. Muy bien. Entonces, tenemos aquí a Kant, Crítica a la razón pura. En el libro de Crítica a la razón pura se encuentra el conocimiento a priori o el conocimiento a posteriori. Y el conocimiento a posteriori. Muy bien. Platón. ¿Qué escribió Platón de todas esas obras? ¿Alguien me puede decir qué escribió Platón? Platón. Muy bien. Bueno, parece que no tienen no tienen el conocimiento de cuál de estos libros fue escrito por Platón. Bueno, la gran mayoría de ustedes conoce que Platón escribió La República, es lo que normalmente nosotros conocemos, ¿no? Un libro muy importante de Platón, muy completo, donde se tratan asuntos sobre la ética, pues se habla sobre la justicia, también asuntos de la nociología, que se habla sobre el conocimiento, y asuntos, obviamente, sobre la política, los sistemas políticos y los sistemas jurídicos, ¿no? Las formas de gobierno, ¿sí o no? Las formas de gobierno y otras cosas más. Muy bien. Pero también escribió otros tratados. A nuestros tiempos han llegado alrededor de 36, por si acaso, ha llegado alrededor de 36 obras. Aunque muchos autores dicen que Platón probablemente escribió unas 130 obras, pero a nuestros tiempos solo llegaron 36. Es más, hasta hay títulos de obras de Platón que no están, que no existen los contenidos, pero algunos autores o algunos historiadores dicen que los escribió. Pero en fin, pero de Platón sí han llegado 36, otros dicen 37. Es un número bastante alto. Y 12 cartas, por si acaso. Profe, cartas de amor, no, pues cartas, cartas con sus discípulos de la academia. Muy bien, de las obras de Platón que están aquí, que he puesto aquí, hay una obra que Platón escribe sobre el amor. Sí, hace una reflexión de lo que es el amor. ¿Cómo se llama esa obra donde hablan sobre el amor? Esa obra donde hablan sobre el amor es El Banquete. Muy bien. Y un libro más que hablan sobre la belleza. Ah, por si acaso, El Diálogo del Banquete. Muy bien, Camila. El diálogo del banquete es El Banquete sobre el amor. ¿Ya? El Banquete sobre el amor. Igual, hay un diálogo que se llama el Fedro, que también es de Platón, el Fedro sobre la belleza. Pero no estamos hablando de estética, porque la belleza, la estética estudia la belleza en la expresión del arte, ¿ya? La belleza en la expresión del arte, recuerden. No estudia la belleza de manera, pues, general. En cambio, en el Fedro de Platón se toca la belleza como un valor de la axiología. Es un tratado de la belleza, pero desde un punto de vista axiológico. Y por si acaso, a veces preguntan sobre la obra del juicio de Sócrates, la obra que escribió Platón, porque recuerden ustedes, Sócrates no escribió obras. A Sócrates se le conoce por lo que hablan sus discípulos, especialmente Platón y Genófanes. Aristóteles también habla de Sócrates, pero por lo que escuchó de Platón y de otras personas, porque cuando murió Sócrates aún no había nacido Aristóteles. ¿De acuerdo? Aristóteles fue discípulo de Platón y Platón fue discípulo de Sócrates. Recordemos esa secuencia, ¿ya?
Sócrates murió el año 399 antes de Cristo y Aristóteles nació el año 384 antes de Cristo, así que no se conocieron. Muy bien. Si te preguntan sobre la obra de Platón que trata sobre el juicio de Platón, de Sócrates, por si acaso la obra de Platón sobre el juicio de Sócrates se llama la Apología de Sócrates. Recuerden, la Apología de Sócrates. Y si te preguntaran sobre la obra de Platón, porque Sócrates es un personaje muy importante en la historia, anecdótico, es histórico y la gente quiere saber un poco sobre él, hasta un poco romántica es su historia. Si te preguntaran la obra de Platón donde narra la muerte de Sócrates, porque recuerden que Sócrates muere condenado a muerte, bebiendo cicuta, que es una planta que lo envenenó, y él la bebió. Y si te preguntan en qué obra de Platón narran las últimas horas de vida de Sócrates y cómo Sócrates muere, la obra se llama El Banquete, no, perdón, El Fedón. El Fedón, que es el diálogo sobre el alma, así se llama, sobre la inmortalidad del alma, perdón. El Fedón sobre la inmortalidad del alma. Sócrates debate con sus discípulos sobre la inmortalidad del alma, sus dos últimas horas de vida. Manda a sacar de la cárcel a su esposa en vez de pasar los últimos momentos con su esposa, porque su esposa estaba llorando y él consideraba que no eran formas de despedirse ni eran escenas adecuadas para una sociedad. Muy bien. Entonces ya te di algunas obras por si acaso, por si quieres tú o te preguntan, ¿no? El juicio de Sócrates, Apología de Sócrates, obra de Platón. ¿Ya? Las últimas horas de vida de Sócrates, el Fedón, ¿sí? El Fedón, muy bien. Muy bien, ya, ahora me acaban de colocar aquí, bueno, hemos visto a Platón, ahora Engels. Engels es amigo, socio de Marx, aunque algunos dicen discípulo, bueno, yo considero que no es su discípulo, sino es su amigo y socio, ya que ambos escribieron el manifiesto del Partido Comunista, donde anuncian la lucha de clases. Las desigualdades y dificultades que pasa la sociedad y los cambios que se tienen que hacer. Acabar con la propiedad privada, acabar con el Estado, acabar con las clases sociales, iniciar la lucha de clases, la toma por la fuerza del poder por parte del proletariado, enfrentando a la burguesía. Eran socios, recuerden, Marx no trabajaba. Profe, eso me recuerda a algunos políticos peruanos, a ese que corrió dejando a su novia en el incendio. Bueno, pero ese no era comunista. Marx obviamente no trabajaba y quien lo mantenía era Engels, una persona de familia acaudalada. Marx no tenía una familia acaudalada. Bueno, Marx provenía de una familia muy importante, su padre era abogado, encima formaba parte de la corte real del rey, pero de los profesionales que apoyaban al rey, pero Marx, en vez de estudiar derecho, engañó a su padre y se puso a estudiar filosofía y el padre le quitó todo el apoyo. Encima Marx estaba con una dama muy importante de la corte, una de las damas de la princesa, y eso obviamente disgustaba a la familia real y a todos. El padre le pidió que se alejara y él no se alejó, se casó con ella y, si no me equivoco, tuvieron como 8 o 9 hijos, de los cuales murieron 3. Terrible, terrible. Y Marx obviamente se dedicaba al proselitismo político, a la exposición de su filosofía y elaborar la obra que cambiaría el mundo. Engels, su amigo, creía en él y lo mantenía. A través de la empresa de su familia le colocó una pensión que definitivamente no era muy buena para la cantidad de hijos que tenía Marx, ¿no? Muy bien. Pero en fin, ¿no? A su profe se le murieron como 3 hijos, sí. Era tan amigo Engels que Marx estuvo a punto de divorciarse porque su esposa se enteró que Marx
profe, esto parece Chollywood. Que Marx había, como como decían antiguamente, sacado los pies del plato. ¿Qué significa? Había engañado a su esposa y había embarazado a una de las mujeres que eran parte de su grupo político. Engels, para que no haya esta división, se echó la culpa y se hizo pasar como el responsable y asumió la paternidad de ese niño. Eran recontra amigos, sí. Así que discípulo no era. Bueno, le dicen así, ¿no? Pero en realidad era su amigo y socio. Descartes, Camila ha puesto, profe, Descartes escribió el discurso del método, correcto, Descartes escribe el discurso del método. Muy bien. Aquí plantea su método de investigación, su método de indagación, de cómo llegar a la verdad de las cosas usando la razón, partiendo de la duda, buscando la primera evidencia. La primera evidencia es la primera verdad, algo de lo cual no podemos dudar, algo que es irrefutable. Y analizando toda la realidad, llegó a la conclusión que la primera evidencia era pienso, luego existo. Decía Descartes, debemos de dudar de todo menos de que estamos dudando. Dudar es pensar y solo piensan los que existen. Pienso, luego existo. Primera evidencia, el inicio de su reflexión metodológica. Muy bien, Camila, gracias. Descartes, discurso del método. Y Aristóteles, ¿qué escribió Aristóteles? A ver, ¿qué dicen ustedes, chicas, chicos, Aristóteles? Discípulo de Platón, una visión más científica del mundo. Algunos los separan de manera muy, digamos, general, muy simplista y dicen, Platón idealista y Aristóteles materialista. No, no es bueno hacer esa división. También Aristóteles creía en las ideas, por si acaso. Aristóteles, por favor, es el que prácticamente crea la metafísica, así que tan materialista no era. Lo que sí podríamos decirle que era una persona muy objetiva, más objetiva que su maestro y amigo Platón, con el cual discutía constantemente. ¿Mm? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, ahí tenemos nosotros, vamos a ver, vamos a continuar. Ya. Como no me han dicho, me imagino que desconocen la respuesta. A veces la respuesta se obtiene por descarte, por si acaso, pero el problema es que si hay 2 o 3 obras que no sabes cuáles son su autor, va a ser difícil que descartes. Las leyes es una obra ¿de quién? De Aristóteles. Igual que la política y las leyes, recuerden, son las obras más importantes de Aristóteles, la política y las leyes. Y recuerden ustedes, él es el prácticamente padre prácticamente de la metafísica. Y si es el padre de la metafísica, aunque no lo creas, su libro se llamaba Metafísica también. A la profe metafísica. Metafísica, sí. Las leyes, la política, la metafísica, obras de Platón. Profe, pero también es el padre de la psicología precientífica o antigua. Sí, y su obra no se llama psicología, su obra se llama Sobre el alma, peripsique, sobre el alma. Recuerden ustedes que el primer personaje en la historia en titular a una obra con la palabra psicología no fue Aristóteles. Aristóteles puede ser el creador, el padre de la filosofía precientífica, pero no tituló a su obra psicología. Su obra se llamaba Sobre el alma. Glosenius, en la Edad Moderna, él es el que titula por primera vez a una obra con la palabra psicología. Su obra se llamaba Tratado Psicológico. Ah, ya, profe, pero Aristóteles también es el padre de la lógica, sí,
y que en la lógica escribió una obra llamada El Organón. Lo vamos a ver la próxima clase cuando veamos Historia de la Lógica y Formalización. El Organón, por si acaso, El Organón. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ahí tienen ustedes la respuesta, las leyes y algunas cosas más que les van a servir. San Agustín, ¿cuál es la obra de San Agustín? Esa sí la saben, por favor. Esa es facilita, está ahí. Además ya les queda 3 obras nomás, ¿cómo no se van a dar cuenta? ¿Alguien, por favor, sabe? San Agustín, muy bien, Camila. San Agustín escribe una obra teológica, de filosofía teológica, llamada La Ciudad de Dios. Porque también escribe, bueno, escribe varias obras, pero las obras más importantes es su obra teológica llamada Ciudad de Dios, y su autobiografía, muy importante, una autobiografía para conocer a San Agustín en todos sus momentos, en su máximo apogeo, porque no siempre fue un religioso. Él entró a la iglesia recién a los 33 años. Antes de los 33 años fue el hombre más, pero más materialista, más lujurioso, más hedonista que puedan haber ustedes conocido. La obra autobiográfica de San Agustín es Confesiones, por cierto. Confesiones. Muy bien. Y Santo Tomás de Aquino, por favor, alguien que recuerde qué escribió Santo Tomás de Aquino. Hola. Muy bien, Camila. Santo Tomás de Aquino escribió la Suma Teológica, la Suma de los Gentiles y otras obras más. Muy bien, Sofía, la Suma Teológica. Y lo que nos queda es Ensayo sobre el entendimiento humano. Esa es la obra más importante, no solo de Luke, sino más importante del empirismo. Recuerden ustedes, el empirismo es una corriente filosófica nacida en Inglaterra, y el racionalismo es una corriente filosófica nacida ¿en dónde? Nacida obviamente en, ¿cómo se llama? Francia. Racionalismo nacido en Francia. Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Preguntas. Paso ahora al tema. Profe, sí, la verdad, no les miento. Hacer ética y antropología en 2 horas es hablar más de lo que necesitamos para el examen. Creo yo que lo más adecuado fue hacer un repaso de la parte que más viene en filosofía, que es historia de la filosofía. Me lo van a agradecer, van a ver. Algunos tienen que dar hasta 6 preguntas de filosofía y van a encontrar 4 de historia de la filosofía. Recuerden bien. Pues yo calculo que el resto del tema nos va a tardar una hora más o menos, máximo. Una hora bien tocada. Una hora bien tocada. Profe, ¿nos va a sobrar tiempo? No, pues ese es para las preguntas. Muy bien, para las preguntas, ¿ya? Muy bien. La palabra ética proviene del término griego ethos. Significa costumbre. Recuerden, ethos en griego al castellano significa costumbre. Muy bien. Es una disciplina filosófica que estudia la moralidad. Por si acaso, moralidad es el conjunto de reglas y normas de una sociedad, ¿ya? Acuerdos convencionales que la sociedad considera como buenos, como positivos, ¿de acuerdo? Algunos que están en el sistema jurídico, ya están judicializados, y otros que no están judicializados, pero son sancionados de manera social, como aquella persona que no saluda, aquella persona que no respeta los acuerdos vecinales, etcétera, ¿no? Pero también normas o reglas de comportamiento que ya están judicializadas, como no matar,
no robar, ¿no? Muy bien, etcétera. La palabra moral también deriva del latín mos, mori, del plural mores, que significa también costumbre. Esto significa costumbre, morada, costumbre en Grecia, y mos, mori, o el plural mores, significa costumbre, morada en Italia, en Roma. Muy bien, muy bien, muy bien. Yo voy avanzando, ustedes van preguntando. Yo estoy confiando que ustedes van a preguntar. Esta disciplina va a determinar los fundamentos del acto, o sea, de la acción, cuando yo realizo una acción, cuando yo ejecuto una conducta. De la norma significa del principio. Un ejemplo, hay libertad de expresión, hay libertad de movilización, hay libertad de asociación. Son leyes, ¿sí o no? Son artículos de la Constitución, pero todo ello se rige en un principio básico. Ese principio es la norma que le da vida a estas leyes específicas. ¿Cuál es esa norma? Libertad. La norma es la libertad y se materializa en libertad de expresión, en libertad de asociación, en libertad de culto, en libertad de pensamiento, etc. La ética es considerada en la historia como una filosofía práctica. ¿Por qué una filosofía práctica? Pues es aquella disciplina filosófica que se encarga de un asunto tan importante como las conductas humanas, determinando cuál de ellas son buenas para una sociedad y cuál de ellas no son buenas para la sociedad. Y si son buenas, son morales. Y si no son buenas, son inmorales. Y si hay desconocimiento de la norma y de la regla, existe un término que se acuñó a finales de la Edad Moderna y a comienzos de la Edad Contemporánea, considerado como amoral. Muy bien, muy bien, muy bien. Amoral. Muy bien. La moralidad es el conjunto de costumbres, es el conjunto de normas y estas obviamente tienen como objetivo dirigir y juzgar el comportamiento de cada persona de una sociedad. Entonces, toda sociedad tiene un conjunto de normas, un conjunto de costumbres, un conjunto de acuerdos o reglas. Todas ellas en su totalidad son conocidas con el nombre de moralidad. No todas las reglas de la moral se encuentran judicializadas. Existen algunas que aún permanecen como simplemente acuerdos convencionales de grupos sociales que no están dentro de los códigos. Un ejemplo, robar es algo que sí está judicializado. Emitir falso testimonio o acusación a una persona también está considerada o tipificada dentro del Código Civil. Y el Código Penal, dependiendo hacia dónde vaya ese falso testimonio o el levantamiento de falsos. Si alguien me dice ratero, yo puedo denunciarlo y puedo hacer una denuncia y de acuerdo al tipo de acusación y la seriedad de acusación con la que me haya llevado o se haya elaborado hacia mí, puede esta palabra o esta expresión ser llevada a un proceso sumario judicial o simplemente a un proceso de, digamos, judicial menor de un juzgado de paz, ¿no? De un juzgado de paz donde las sentencias van a estar vinculadas con trabajo comunitario y pago de multas. En cambio, la judicialización va a sentencias de privación de la libertad y también, obviamente, reparación civil.
Ala, profe, o sea que la cosa no es así. No es muy fácil insultar a alguien ahora, pues esa persona puede denunciarte. Así que hay que tener cuidado cuando expresamos ideas sobre otras personas. Hay que, obviamente, hablar con fundamento y hay que evitar hablar de otras personas, ya que éstas podrían denunciarnos si acumulan pruebas y acumulan testigos. Ahora es muy fácil grabar a una persona. Si bien es cierto, una grabación en contra de la voluntad no sirve como prueba, pero sí sirve como un marco referencial. Así que hay que tener mucho cuidado. ¿Ah? Además, profe, un ejemplo de algún acuerdo que no sea judicializado. En mi edificio está prohibido tener mascotas. Yo llego a un edificio, compro un departamento y los vecinos que ya son más antiguos en el edificio llegaron a un acuerdo de tener mascotas. Yo llego con mi perro y me dicen que por favor tengo que deshacerme del perro. Bueno, yo les manifiesto que cuando llegué al edificio o yo compré el departamento y en ninguna de las cláusulas de la regla decía que yo no podía tener un perro. Y ellos me dicen, sí, pero es un acuerdo de los vecinos. Y yo les digo, está bien, puede ser un acuerdo de los vecinos, pero a mí, al momento de venderme el departamento, nadie me dijo que no podía tener un perro, si no, no hubiese comprado, disculpen la palabra, este cochino departamento. ¿Por qué razón? Porque mi perro tiene 6 años en la familia. Y porque ustedes se pusieron de acuerdo, lamentablemente yo no me puedo deshacer de un perro. ¿Me podrán meter a la cárcel? No. ¿Me podrán pedir una reparación civil, una denuncia? No. ¿Por qué? Porque en ningún código de penal, ni en un código civil, ni el código laboral, en ninguna ley dice que una persona no debe de tener animales. Profe, pero también hay reglas de convivencia, sí, pero yo puedo suscribir que llegué tarde y no estuve presente y en el momento de que adquirí el departamento nadie me lo comunicó. Los vecinos no me hablarán, los vecinos de repente rajarán de mí, me insultarán, dejarán sus tachos de basura en la puerta de mi casa, pero no pueden a mí sancionarme, no me pueden meter preso. No me... solo he violado o he roto un acuerdo de convivencia en un condominio. No he hecho otra cosa más y eso no está judicializado ni penalizado. Pero si envenenan a su perro, ahí más bien el problema lo van a tener ellos, porque ahora el maltrato animal está penalizado. Así que tengan cuidado a esa gente que tortura animales y todavía se graba haciéndolo. Disculpando la palabra, un idiota se grabó ahorcando un gato hace unos años. A esa persona la han procesado judicialmente la fiscalía, por si acaso. Una señora ridícula y malhumorada, molesta porque el perro del vecino se metía a su casa, lo lanzó desde el 8º piso, lo despedazó al pobre animal. Esa señora ha sido denunciada por la dueña y la fiscalía ve su caso. Tengan cuidado ustedes, el maltrato animal ahora está penalizado. ¿No te gustan los animales? No compres animales. ¿Te caen mal los animales de los vecinos? No los mires, pues. Pero maltratarlos, no. Si tienes problemas, agárrate tú mismo a cabezazos en la pared de tu casa, no tienes por qué desfogarte con animales ni con personas. Muy bien, entonces, se considera que la ética nace cuando el conjunto de valores y normas de una comunidad conviene en objeto de razón y de la filosofía. ¿Qué significa? En una sociedad no siempre hay ética, siempre hay moral, hay reglas, hay... Profe, pero la ética no es el conjunto de reglas y moralidad. No, pero es que para que haya ética tiene que haber debate, tiene que haber reflexión, tiene que haber análisis. La ética es la apreciación crítica de las reglas, de las normas. Entonces, una sociedad puede tener reglas, puede tener normas morales, pero no necesariamente la sociedad tiene ética. Si las personas aceptan cualquier cosa sin debatir, si no la analizan, si no lo someten a juicio, a debate, entonces no hay ética. Para que haya ética tiene que haber reflexión, debate, crítica.
Entonces, una cosa es moral y otra cosa es ética, por si acaso. Muy bien. Por esto se afirma que la ética surgió en Grecia. ¿En qué periodo? En el periodo en que los filósofos van a poner en duda, ¿no?, la veracidad de todas las normas, de todas las reglas, de todos los acuerdos que tenían en el Estado griego. Sócrates fue uno de ellos, fue uno de los que muy buenamente sometió a crítica, a reflexión, ya que los sofistas, ellos lo hacían por tema de negocio. Por tema de negocio ponían en tela de juicio todos los acuerdos, solo por tema de negocio. Sócrates lo hacía por un tema filosófico. Hasta ahí alguna pregunta, por favor. Como siempre, todo lo sabes. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Seguimos. Toda moral está conformada por un conjunto de valores. Definitivamente en cada una de las reglas, en cada una de las normas, existe un valor. El valor de la veracidad, el valor de la solidaridad, el valor del respeto. Toda norma lleva en sí la práctica de un valor. Recordemos eso, ¿ya? La práctica de un valor. Muy bien, ¿sí? Hay reglas que llevan o que promueven la práctica de la justicia o la práctica de la solidaridad o la práctica del respeto, la práctica de la tolerancia. Se considera que el valor de mayor jerarquía es el bien y la ética busca no solo definir el bien, los criterios que pueden juzgar una acción moral es si es buena o es mala. ¿Ah? Se tienen que establecer los criterios que permiten juzgar si una acción es buena o si una acción es mala. Muy bien, seguimos. Un poquito de historia de la ética, aquí viene, ¿ya? Durante gran parte de la Edad Antigua, la ética va a desarrollarse en una serie de especulaciones y en una serie de teorías. Algunas que podemos ver en las vivencias de Sócrates o en las obras de Platón y las obras de Aristóteles. El estoicismo y el epicureísmo fueron tendencias filosóficas posteriores a la muerte de Aristóteles. En la Edad Media, la ética se basó en que la moral estaba fundamentada en el orden esencial del mundo. Esto obviamente estaba vinculado a las presuntas leyes divinas.
hay una influencia muy marcada de la Iglesia Católica de considerar a la ética dentro de los principios practicados a través de la Biblia. Planteamientos que supuestamente Dios inspiró a las personas a practicarlas, a enunciarlas. Entonces, mientras que la filosofía era debatible, era crítica en la época antigua, durante la época de Platón, Aristóteles, Sócrates, Platón, Aristóteles, y la etapa posterior a ellos, en la Edad Media, estaba totalmente vinculada y administrada por la Iglesia. Muy bien. Algunos dirán, profe, vamos en la diapositiva 9 y son 45. Es que acuérdate que están las preguntas. Aquí hay preguntas. Así que no me van a creer que nos falta un montón porque son unas 3 diapositivas más de teoría y unas 3 de antropología. Y luego el resto son preguntas, por si acaso. En la Edad Moderna, la filosofía en el campo de la ética se va a desligar de la religión y de la Iglesia. Van a derivar los hechos de la moral de aspectos o factores psicológicos. No hay una vinculación religiosa. Muy bien, de los valores de la felicidad, de la cultura en la que estos valores desarrollan. Kant, por su parte, plantea una ética autónoma que dice que los valores son importantes en sí mismos, ¿ya? Él quiere establecer la vigencia absoluta de la moralidad. Separa a la moralidad de la esencia divina, de su vinculación con la religión, con el cristianismo, con los libros sagrados, con la Biblia. Para Kant, la ética es autónoma. El libro de Kant en ética se llama Crítica de la razón práctica, por si acaso. Crítica de la razón práctica. Y el libro de Aristóteles en ética se llama La ética Nicómaco, ¿ya? Estos son 2 libros importantes. Recuerden y apunten. El libro de Aristóteles sobre ética se llama La ética Nicómaco. Y el libro de Kant es Crítica de la razón práctica, el libro sobre ética. Las normas son reglas de conductas válidas para la sociedad y además para todos los individuos que conforman la sociedad. Con respecto a las normas morales, la actitud de las personas hacia los demás y hacia uno mismo son calificadas como buenas o malas. O sea, cómo yo actúo frente a los demás, cómo yo actúo personalmente, eso va a ser determinado como bueno y como malo. Si yo entro a un lugar y saludo, es considerado bueno. Si entro a un lugar y no saludo, eso es considerado malo. Si estoy en un vehículo de transporte público y llega al vehículo una persona de la tercera edad, o una mujer sin importar la edad que tiene, pero está embarazada o cargando un niño en brazos, yo tengo que pararme, o yo debería, no tengo. Yo debería pararme y cederle el asiento, y eso es considerado bueno. Si no lo hago, es considerado malo. Generalmente vemos en el transporte público que muchos de los adolescentes y jóvenes se hacen los dormidos o se hacen los que no ven y no le entregan el asiento a una persona de la tercera edad o a una persona con niños en brazos. Se ve muy seguido, se ve muy seguido. Profe, pero también hay situaciones que dan cólera. Yo estoy en el Metropolitano, hago cola 40 minutos o en el tren y entro con las justas y me siento después de media hora. Pudiéndome haber ido parado, espero media hora. Y viene una persona con su hijito y en vez de quedarse o esperar un micro más del Metropolitano que va a pasar en un mes, en una hora, en un minuto y medio y sentarse en uno de los asientos reservados, se mete en el vehículo y estamos obligados a entregarle nuestros asientos. Sí, yo entiendo, eso molesta, especialmente cuando estás en el paradero principal, ¿no? Obviamente cuando estás en el camino eso no es debatible. La persona no va a regresar 20 paraderos para tomar un asiento.
Pero estando en el paradero inicial, eso sí enfurece, ¿no? Pero no te queda otra, solo levantarte, porque si no, serás vista como una persona inmoral. Pero esa persona también es inmoral, pues el aprovechamiento de las demás personas se considera también como un acto inmoral. Y lo he visto muchas veces. A veces, por eso la ética permite el análisis, la crítica, el debate, si en realidad fue o no fue. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, ahí te doy ejemplos de cómo se considera que una persona puede ser calificada como buena o puede ser calificada como mala. Aquel estudiante que presenta sus tareas en el plazo especificado y aquel estudiante que dice que olvidó el cuaderno, costumbre del colegio, o que se le extravió, ¿no? Y cosas de ese tipo. Inmoral. Moral primero, inmoral segundo. Entonces, estas conductas pueden ser también catalogadas como justas o injustas en virtud de las exigencias sociales y personales, y no por las leyes del derecho. El carácter normativo va a determinar los intereses de cada sociedad. Cada sociedad tiene, obviamente, intereses distintos y cada grupo social plantea ideas distintas. Es más, hay cosas que son consideradas en algunas sociedades como positivas y en otras como negativas. Son costumbres y evidentemente hay que saber respetarlas, ¿no? Hay que saber respetarlas. Son costumbres y hay que saber respetarlas. Muy bien. Muy bien. La acción moral. El acto moral es la realización del valor del bien. El fin supremo de la moral es hacer el bien. Así que el acto o la acción moral es realizar el bien. Se ejecuta acciones humanas que son buenas o que son malas, ¿ya? Obviamente correctas o incorrectas. Solo pueden realizarse por el hombre consciente y libre. Estas son características que deben de estar presentes para que una persona pueda ser considerada moral o pueda ser considerada un inmoral. A ver, profe, veamos. Primero, ¿qué es la persona moral? Es la primera cosa que debemos de definir. Muy bien. La persona moral es la persona que va a realizar acciones morales. Es la persona madura, consciente y libre que voluntariamente va a realizar actos morales. Primero veamos la persona moral. Para que una persona sea considerada moral o sea considerada inmoral, tiene que tener conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo. Y debe de hacer sus actos de manera libre. ¿Qué significa? Una persona que ha perdido la razón, un orate, un esquizofrénico sin medicación, si comete un delito, puede apelar a que en ese momento no era consciente de sus actos. Y esto le puede permitir que cuando comete una falta, en vez de ir a la cárcel, ir a un nosocomio y estar internado en él. A eso se le llama conciencia moral. Muy bien. Entonces, la conciencia es obviamente la que acompaña a la realización del acto moral. Un segundito, por favor.
Muy bien. Entonces, recordemos que la persona debe de darse cuenta de las motivaciones, condiciones, resultados y consecuencias de los actos que realiza. Solo así es una persona con conciencia moral. Si una persona no es capaz de identificar que lo que hace perjudica o no perjudica a otra persona, es una persona sin conciencia moral y sus actos obviamente no pueden ser catalogados como responsabilidad de la persona que actuó de esa manera. Esto, obviamente, una persona sin juicio o conciencia moral es catalogada como persona, son catalogadas a las personas orates, a las personas dementes, insanas, que han perdido la razón, comprobadas por un psiquiatra, o las personas, pues, que poseen o personas que padecen de un trastorno como la esquizofrenia, que evidentemente les promueve alucinaciones constantes al no consumir medicaciones. Muy bien, es importante evaluar cuando una persona actúa si es consciente de lo que hace. Si es consciente de lo que hace, entonces se le puede catalogar como moral o como inmoral. Lo mismo pasa con la libertad. ¿Qué pasa si yo mato a alguien? Soy un asesino. Pero ¿qué pasa si demuestro y compruebo que me obligaron a hacerlo? Que me amenazaron que si yo no disparaba a una persona mataban a mi hermano, a mi hermana, a mi madre, a mi hijo. O soy robo un banco o robo una tienda y demuestro con videos, con audios, con pruebas, con testigos que tenían secuestrada a una persona muy allegada a mí, un hijo, una hija, una esposa, un hermano, una hermana, y me obligaron a robar. Si no lo hacía, los iban a matar. La libertad es importante, es una condición fundamental en la acción moral. Recuerden, es cuando uno es libre de hacer las cosas. Uno puede decidir por sí mismo si lo hace o no lo hace. La libertad es muy importante, también para ser catalogado como una persona moral o inmoral. Profe, pero si alguien lo obliga y yo mato o yo robo, ya entonces si yo compruebo salgo libre. Ah, no, tampoco, tampoco. Tampoco sales libre, pero sí la sanción es menor. También no vas a, pues, no todo el mundo va a decir me obligaron a matar, a robar, estafar, ¿no? ¿Ah? ¿Por qué creen que la gente dice yo robé? Se ponen a llorar, disculpen, robé porque mi mamá estaba en el hospital, mi esposa no tiene para comer, mis hijos están internados. ¿Han visto a los choros cuando los capturan? Entonces, de esa manera quieren anteponer que estuvieron coaccionados a, a cometer un delito. Así compruebes de que ha sido coaccionado a hacerlo, de todas maneras la falta es punible, pero eso sí, la sentencia es menor. El deber es la obligación, el deber es la obligación que tiene toda persona para poder, obviamente, realizar un acto, ¿ya? Para poder hacer algo. Muy bien, es una obligación. Generalmente las leyes establecen deberes, cosas que tú estás obligado a hacer. Y si no lo haces, existen sanciones, por si acaso. Muy bien, continúo. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? Ética hedonista. Si hay preguntas, háganlas, por favor. Háganlas. Muy bien, vamos a ver ahora las
Vamos a ver ahora, por si acaso, las teorías, obviamente, sobre la ética. Las teorías sobre la ética. Ética hedonista. El deber y el bien van a fundarse en el placer, puesto que el placer para los hedonistas es considerado el bien absoluto. La conducta moral superior es aquella conducta que las personas persiguen, pero está relacionado en este caso con los placeres espirituales o altruistas, como ayudar a los necesitados, ayudar a los enfermos, etc. Esta tendencia surge con Aristipo de Cirente y fue desarrollada por el famoso filósofo Epicuro. Ética estoica. La ética estoica es planteada por, obviamente, Zenón de Citium. Ya es el fundador, y otros representantes, Crispo, Séneca y Marco Aurelio. La felicidad, dicen los estoicos, está en no descartar nada. Es llegar a una total ataraxia. Una total ataraxia significa insensibilidad, significa que yo sea capaz de hacer las cosas sin ser influenciado por el hecho que de repente las personas me consideren mejor o las personas me halaguen porque tengo un cargo. Yo tengo que mantenerme en suma ataraxia, indiferente a cualquier factor externo que pueda influir en mi comportamiento y me pueda llevar a cometer actos que no son morales. Muy bien. Esta insensibilidad nos dará tranquilidad en nuestro espíritu. El hombre debe aspirar a bastarse por sí mismo. La ética estoica promueve la autarquía. Ética evolutiva. La ética evolutiva es planteada por Spencer, Herbert Spencer. Lo debido y lo bueno de la acción es importante si nos permite o nos ayuda a adaptarnos al medio. Todo lo que nos ayude a adaptarnos al medio es considerado bueno. Muy bien. La conducta justa es aquella que permite a los seres humanos la supervivencia y la adaptación a las condiciones de la vida y a las condiciones del medio ambiente. Ética utilitarista es representada por los ingleses Jeremías Bentham y John Stuart Mill. Toda acción de vida y toda acción buena tiene consecuencias provechosas. Bentham es considerado como el fundador del utilitarismo. Él es el que define el principio básico como facilitación de la mayor dicha al mayor número de personas. Entiende esto como la atención a los intereses particulares de cada ser humano. Muy bien, muy bien, muy bien. Yo voy explicando, ustedes díganme si no entienden, si necesitan alguna explicación o aclaración más sobre estos puntos. Ética, obviamente, formalista de Kant. El problema moral, dice Kant, no está en plantearse en el terreno de las acciones en cuanto a tales. El problema de la moral debe trasladarse a la voluntad. Nada existe en el mundo ni fuera del mundo del que sea bueno sin restricción. Hay cosas o todas son buenas, pero no todas se practican en su máxima, pues obviamente deben de haber restricciones. La libertad es importante, pero muchas veces la libertad llega al extremo de que las personas no respetan el derecho de los demás.
Tengo libertad de expresión, pero aprovecho esa libertad y expreso una serie de improperios en contra de alguien. Entonces, eso obviamente se va a considerar como algo malo. Así que todo lo que se pueda considerar bueno necesariamente tiene que tener restricciones. Muy bien. Esta buena voluntad es lo que nos da conciencia del deber, la obligación que tenemos de hacer algunas acciones que no podemos dejar de hacer. Muy bien. Busca el fundamento, Kant, de la validez, del deber, las normas morales, como las mismas normas, y proclama que la moral es autónoma, es independiente. La moral es moral en sí misma. Estas normas han de tener carácter obligatorio. El imperativo categórico dice que una norma es un deber, es algo que debe de ser cumplido. De no serlo, tiene sanciones. Y de no querer pagar las sanciones, existen instituciones, organismos coercitivos para hacerlo. Un ejemplo, el que yo no me cruce la luz roja es fundamental. Si es que lo hago, existen sanciones, multas para las personas que lo hacen. Si no quiero cumplir y pagar esas multas, existe un policía de tránsito que me va a obligar a hacerlo. O bueno, me va a poner la sanción, pero existe el Ministerio de Transportes que me va a obligar a pagarlo, pues si no lo pago, me va a confiscar el vehículo, lo va a meter al depósito y voy a tener que pagar el triple ahora. Ya no solo pagar la multa, sino pagar el depósito y obviamente una cuenta de salida. Muy bien. Ética voluntarista. El término fue introducido por el alemán Tönnies y el filósofo Paulsen, ¿ya? Muy bien. La voluntad, dice, constituye el fundamento primario del mundo. Contrapone las leyes objetivas de la naturaleza y de nuestra sociedad y niega que la voluntad humana está condicionada por medios circundantes. La voluntad es lo más importante. Muy bien. El voluntarismo va a desempeñar un importante papel en la filosofía. Nietzsche obviamente subraya que los códigos morales y la ética que estudian o fundamentan estos códigos morales se presentan como desveladoras de profundas verdades. Es famoso su análisis de la moral cristiana, donde plantea y manifiesta cómo los valores cristianos, un ejemplo, la humildad o la compasión, se basan realmente en la hipocresía y en el resentimiento, dicen ellos. Por último, tenemos la ética existencialista. Para el existencialismo, el hombre se encuentra en este mundo enfrentando un hecho descarnado de la existencia, ya que el hombre ha sido traído sin haberlo pedido y ha sido puesto en este mundo sujeto a carencias, sujeto a necesidades que lo obligan a trabajar, a esforzarse por satisfacerlas. Pocos se han puesto a reflexionar sobre la existencia, dicen los existencialistas. Muy bien, al ver absurda la existencia, es importante determinar que quedaron los hombres profundamente frustrados, inquietos y confundidos. La vida, dicen los existencialistas, llenan de sentimientos de futilidad al ser humano, desesperación, angustia, náuseas frente a todas las necesidades que hay que satisfacer día a día. Muy bien. Pasamos a algunas preguntas para luego irnos a la antropología. Por si acaso, ¿qué es el justo medio? Estas son preguntas que han venido. El justo medio, según Aristóteles, es la recta razón que decide el hombre prudente.
Este término medio es una posición intermedia entre el exceso y el defecto. ¿Por qué siempre alto o bajo? ¿Por qué no mediano? ¿Por qué siempre negro o blanco? ¿Por qué no gris? ¿Ya? Así que apunte el equilibrio. Podríamos decir que es un principio que ayuda a la conciliación, donde dos personas tienen que llegar a un acuerdo y no pueden gozar de todo. Tienen las personas que obviamente aceptar solo una parte y dejar la otra para la persona con la cual estamos en debate. Muy bien. ¿Qué es el imperativo categórico? Es un concepto de la ética kantiana y de toda ética deontológica moderna. Pretende algo autónomo o un mandamiento autónomo que no dependa de ni religiones ni ideologías, donde la ética es autosuficiente y la ética en sí misma es capaz de regir el comportamiento humano sin necesidad de influencias religiosas e ideológicas. El imperativo categórico es aquel que representa una acción por sí misma. Esta acción es necesaria y obviamente obligatoria. ¿Ya? Muy bien. Ya saben, estos dos principios fueron obviamente preguntas de examen. Así que el imperativo categórico está muy relacionado con el deber, pues es una obligación, ¿ya? Sancionable y coercitivamente punible. Muy bien. ¿Cómo se define la palabra moralidad? ¿Se acuerdan qué era la moralidad? Algunos chicos sí están en clase, otros están durmiendo. ¿Qué era la moralidad, chicos? ¿Qué era la moralidad? La moralidad era el conjunto de ¿qué? Muy bien. Se nota que están atendiendo la clase. Es el conjunto de la moralidad, es el conjunto de que muy bien, el conjunto de reglas, el conjunto de costumbres, ¿ya? Conjunto de costumbres, normas, y estas son consideradas buenas por una comunidad. Muy bien. Muy bien, Jesús, conjunto de valores también. Recuerden que toda acción moral lleva o promueve la práctica de un valor, ¿ya? ¿De dónde proviene la palabra ética en griego? ¿Qué palabra griega? Ética proviene de qué palabra griega. La palabra ética proviene de etos. Muy bien, Camila. Muy bien, Jesús. Etos, etos, etos. Aquí colocamos etos. Para los romanos, ¿qué palabra era equivalente al término griego etos? ¿Se acuerdan? En Roma, ¿qué significaba costumbre, morada? Mos o mori, o el plural mores. No. Moralis proviene del latín mos mori, el plural es moris. Muy bien. Son reglas de conducta válidas para las sociedades. Las reglas de conducta válidas para las sociedades son las normas. ¿Qué es la acción moral? ¿Qué es la acción moral? A ver, chicos, chicas, ¿qué son las acciones morales? ¿Qué es la acción moral? Muy bien, muy bien. La acción moral es el accionar, la conducta, la realización del valor del bien. Muy bien, continuamos. ¿Cómo se denomina al que realiza acciones morales? A la persona que realiza acciones morales, ¿cómo le llamamos? ¿Persona qué? Muy bien. A la persona que realiza acciones morales le llamamos persona moral. Muy bien, Jesús. Persona moral. 7.
¿Cuál es la condición fundamental para la realización de la acción moral? ¿Cuál es la condición fundamental para la realización de la acción moral? ¿Ah? ¿Qué necesitamos? ¿Qué debemos de ser para el fundamento principal para la acción moral? Es que las personas hagan las cosas sin ser obligadas. ¿Cómo se llama eso? ¿Gocen de qué? Gocen de que cuando yo hago algo sin que me obliguen, es porque gozo de... ¿Gozo de qué? Muy bien. ¿Cómo se llama cuando nadie me obliga y yo hago algo porque quiero hacerlo? Significa que gozo de libertad. Muy bien, la libertad. Correcto. La vida moral se funda en él. La vida moral se funda en el bien y la libertad. Muy bien, Ani. El bien y la libertad. Las reglas, los mandatos o imperativos son las reglas o mandatos. ¿Cómo se llama lo que yo tengo que hacer? Lo que estoy obligado a hacer. El hombre tiene derechos y... El hombre tiene derechos sí. Muy bien. Todos tenemos derechos sí. Como hijos tenemos derechos sí. Muy bien. Y como estudiantes también tenemos derechos y deberes. Muy bien, deberes. 10. ¿Qué teoría plantea que el deber y el bien se fundan en el placer? ¿Quién habla del placer como fundamento del bien? ¿Cómo se llama? Muy bien, hedonista. Muy bien, Jesús, muy bien, Camila. Hedonista. 11. Teoría que afirma que lo bueno de la acción depende de la mayor o menor adaptación al medio. ¿Quién plantea eso? ¿Qué teoría plantea que lo bueno es lo que me permite adaptarme al medio? ¿Quién habla de la adaptación, de los cambios, que todo está cambiando, que las especies cambian, se transforman? ¿Cómo se llama esa teoría? Muy bien. ¿Cómo se llama? Evolutiva. Ética evolutiva o ética evolucionista. Señala que la voluntad constituye el fundamento primario del mundo. Señala que la voluntad constituye el fundamento primario del mundo. Señala que la voluntad constituye el fundamento primario del mundo. Muy bien. Bueno, fácil, ¿no? Muy bien, Camila. Ética voluntarista. Seguimos. Plantea la ética autónoma. ¿Quién plantea una ética autónoma? ¿Quién plantea la ética autónoma, por favor? En su libro Crítica de la Razón Práctica. ¿Cómo se llama este personaje? Kant. Muy bien, Camila. Kant. Sartre es representante de la ética. Sartre y Heidegger. Sartre y Heidegger son representantes del existencialismo. Muy bien. El ser y la nada. Zenón de Citium plantea la ética. Zenón de Citium, ¿qué tipo de ética plantea, chicos, chicas? ¿Qué tipo de ética plantea? La ética estoica. Muy bien, la ética estoica. Ok, antropología, disciplina filosófica que especula sobre el hombre, el problema o los problemas del hombre. Partimos primero que el problema del hombre va a ser tratado por la filosofía llamada antropología filosófica. El hombre común siente la necesidad de conocer no solo un ser biológico o psíquico, también su origen, naturaleza y destino. El origen del hombre es el primer problema que va a tener que abordar la antropología filosófica.
El creacionismo nos dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Todas las religiones, o la gran mayoría de religiones, habla de un ser divino que crea a otros seres. El evolucionismo es la teoría planteada por Charles Darwin, que afirma que el hombre es el producto de un proceso evolutivo, al igual que los otros animales o las otras especies. Muy bien. ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. El monismo. El monismo, por si acaso, es considerado como una corriente o una concepción intermedia. ¿Por qué una concepción intermedia? El monismo afirma que el hombre ha evolucionado, pero el proceso evolutivo y todos los animales por el cual evolucionó fue una decisión de Dios. Así que es una especie de evolucionismo creado. Muy bien. Algunos le llaman teoría ecléctica. Correcto. Doctrinas que explican la naturaleza del hombre. Aristóteles. El hombre como ser racional. ¿Ya? El hombre como ser racional. Muy bien. Aristóteles nació el año 384 y murió el año 322. Él no vivió tanto tiempo como Platón, por si acaso. Platón sí vivió más tiempo. Aristóteles vivió unos 60 años, más o menos. ¿Ya? Unos 60 años. Muy bien. Muy bien. Ya, según Aristóteles dice que el hombre es un animal que tiene la capacidad de tomar decisiones, escoger, es un animal que adquiere conocimientos, es un animal que tiene la capacidad de pensar, de calcular, y es importante porque está dotado de un lenguaje y le permite comunicar sus sentimientos y sus pensamientos. Él es el único animal que distingue lo que es bueno de lo que es malo, lo justo de lo que es injusto. ¿Ah? Luego tenemos aquí también otro punto. Un segundito, un segundito, un segundito. Muy bien. Segundo, un segundo, un segundo. Ya, tenemos nosotros aquí que el hombre, el planteamiento de Aristóteles es el hombre animal racional, y luego tenemos el espiritualismo, ¿ya? El espiritualismo. ¿Qué dice el espiritualismo? El espiritualismo dice que el hombre es un ser espiritual. Afirma que la naturaleza está desligada de todo el aspecto biológico, físico o material. Muy bien. Max Scheler plantea que el hombre es un ser espiritual, que las personas son el centro del mundo, el centro del universo, es la parte activa, y el ser humano está caracterizado porque goza de libertad, goza de objetividad y tiene conciencia de sus actos. Platón afirma que el hombre es un animal, que el hombre es un ser que tiene un alma inmortal, y esta alma inmortal está encarcelada en el cuerpo y no pertenece al mundo material, sino a un mundo ideal, el famoso mundo de las ideas. Luego tenemos el naturalismo. Sostiene que el hombre es el producto de la naturaleza, que mediante un largo proceso evolutivo, el hombre obviamente llegó a ser hombre. El hombre está ligado a leyes de la naturaleza. Estas leyes han determinado tanto su ser biológico, lo que va a determinar también su ser social y cultural. Darwin decía que todos los animales, al igual que el hombre, van a ser, obviamente, o van a pasar por un proceso de cambios, un proceso de evolución.
El mecanismo que determina esa evolución está basado en 3 principios. La selección natural. La naturaleza es capaz de determinar qué especie no debe de existir. La, obviamente, sexual y el aspecto sexual y la transmisión de los caracteres adquiridos por el individuo. Nietzsche, por su parte, plantea que los seres humanos son seres instintivos y además son amantes de la naturaleza. Pero si son amantes de la naturaleza, ¿por qué la destruyen? Esa sería una pregunta. Las sociedades modernas han impuesto la razón y es lo que ha promovido que el hombre se haya convertido en una especie de enfermedad para el planeta. Significa que el hombre esencialmente puede ser bueno, pero la sociedad definitivamente a través de sus costumbres lo hace ser un destructor. Muy parecido a lo que dijo Rousseau, ¿no? Muy parecido a lo que dijo Rousseau. Luego tenemos nosotros las últimas prácticas, ¿ya? Los últimos puntos o problemas que aborda la antropología, el dualismo. Sostiene que el hombre es tanto naturaleza como espíritu. El hombre es dual. Aunque Platón también lo dijo, ¿no? Descartes decía que obviamente el hombre es una sustancia pensante. La parte pensante del hombre es llamada res cogitans y además también es una sustancia material. A esta le llama res extens. El alma es libre y es importante mencionar que somos capaces de dudar. El cuerpo es como una máquina, sujeto a leyes invariables. El hombre, en tanto naturaleza, también es espíritu. El hombre es dual. Pascal, por su parte, dice que el hombre es una caña pensante, es frágil a la naturaleza. Su fortaleza se diferencia de otros animales, pues tiene la capacidad de pensar. Por eso le llama caña pensante. El hombre es un ser simbólico. Ernest Cassirer define al hombre en términos de la cultura humana. Dice que el hombre no vive como los demás animales en un puro universo físico, sino que el hombre vive en un universo simbólico, crea simbolismos como el lenguaje, el mito, el arte, la religión, la historia, la ciencia. El hombre no se enfrenta a la realidad de forma directa, sino a través de las creaciones que realiza. Y estas son simbólicas. El hombre le va a dar significado al mundo. Este se va a expresar a través de símbolos que se comunican a través del lenguaje, el arte, el mito, la religión y obviamente la ciencia. El hombre es un ser creador. El hombre es un ser creador. Es la teoría más amplia y es más moderna que las anteriores. Apunta a una característica más genuina. Richard Frondizi afirma que el hombre es un ser creador. Afirma que implícitamente es un animal evolucionario, racional, espiritual y simbólico. El hombre es un animal que crea, que construye, es original, es libre, es novedoso y es capaz de crear nuevos valores positivos y también bienes. Veamos algunas preguntas. Muy bien, algunas preguntas. Ahí está. ¿Quién plantea que el hombre es un animal simbólico? ¿Quién plantea que el hombre es un animal simbólico? Hola. Muy bien. Plantea que el hombre es un animal simbólico Ernest Cassirer. Es considerado un representante del dualismo. ¿Quién plantea que el hombre es
materia pensante, ¿no? Resistens y rescoginstans, ¿sí? Ser pensante y ser material. Muy bien, Camila, Descartes, correcto. Es considerado la primera teoría sobre el origen del hombre. ¿Cuál es la primera teoría sobre el origen del hombre? Por favor, ¿cómo no van a saber cuál es la teoría, la primera teoría del origen? ¿Cuál? Creacionismo, muy bien, Camila. Muy bien. Plantea que el hombre es el alma inmortal encarcelada dentro de un cuerpo. Muy bien. ¿Quién dice que el hombre tiene un alma encerrada en un cuerpo? ¿Quién planteó eso? ¿Quién planteó que el hombre es un alma encerrada en un cuerpo? ¿Quién? Platón, muy bien, Jesús, muy bien, Camila, Platón. Plantea que el hombre está dotado de lenguaje. ¿Ya? Plantea que el hombre está dotado de lenguaje. Y único que distingue lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto. ¿Quién plantea eso? Muy bien, lo plantea Aristóteles. Acá hay unas preguntas. La palabra ética proviene del griego. ¿De qué griego proviene? Muy bien. La palabra ética proviene del griego ethos. Muy bien. Uy, perdón, faltan tres preguntas. ¿Qué estudia la ética? La ética estudia, a ver, ¿qué estudia la ética? A ver, de las... La moralidad, muy bien, la moralidad. No es tema de preocupación de la ética. ¿Cuál de estas no es tema de preocupación de la ética? La justicia sí, la armonía es parte de la música, pues, ¿no? De la música, del arte. Autor de la obra Ética Nicómaco. Esta obra le pertenece ¿a quién le pertenece Ética Nicómaco? Al discípulo de Platón. Aristóteles. Muy bien, Aristóteles. Obra de Kant, trata del tema ético. Crítica del juicio, no. ¿Cuál es la ética? La crítica. La pura es del conocimiento. Y la del juicio es sobre estética. Práctica, muy bien, práctica. Muy bien, muy bien. Continuamos. Plantea el principio del justo medio. ¿Se acuerdan quién planteó el principio del justo medio? El discípulo de Platón, como Aristóteles. Muy bien. Plantea el principio del imperativo categórico. Lo que es obligatorio hacer. Es el que hizo la ética autónoma, el que escribió Crítica de la razón práctica. ¿Cómo se llama? Crítica de la razón pura, Crítica de la razón práctica. ¿Cómo se llama el que escribió estas obras? Kant, muy bien. ¿Cómo definimos la palabra norma? Muy bien. Una norma es una regla de conducta válida. Una norma es una regla de conducta válida. También hay normas que son leyes, obviamente, pero no todas, ¿no? ¿Qué entendemos por conciencia moral?
Una persona que tiene conciencia es una persona que, a ver, cuando hace algo, ¿se da cuenta de qué? La realización del valor del bien. No, la conciencia moral es cuando nosotros nos damos cuenta de las consecuencias de nuestros actos. Así que cuando una persona tiene conciencia moral y hace algo malo, es inmoral. Y si hace algo bueno, es moral. Pero si se demuestra que la persona no posee conciencia moral porque está loca o era una persona esquizofrénica sin medicación, entonces se le desliga de ser persona moral o inmoral. ¿Ya? 10. ¿Quién define cómo definimos a la persona moral? Es la persona que realiza ¿qué? Persona moral es la persona que realiza muy bien, que realiza acciones morales. Teoría que afirma que el deber y el bien se fundan en el placer. ¿Quién dice que el bien se funda en el placer? ¿Los qué? Muy bien. Los hedonistas. ¿Qué importancia tiene la libertad en la ética? ¿Qué importancia tiene la libertad en la ética? A ver, chicos, ¿qué importancia tiene la libertad en la ética? Muy bien. Muy bien. La realización del valor del bien. La felicidad está en no descartar nada y llegar a una total ataraxia. Eso lo plantea ¿quién? Lo plantea los estoicos. Sostiene que el hombre ha evolucionado, pero gracias a Dios que también lo creó. ¿Cómo se llama esta teoría? La teoría ecléctica, la que mezcla el creacionismo con el evolucionismo. ¿Cómo se llama? Muy bien, se llama monismo. Sostiene que el hombre es un animal capaz de escoger, adquirir conocimientos, pensar, calcular y también está dotado de lenguaje. Eso lo dijo el discípulo de Platón. ¿Cómo se llama el discípulo de Platón? El discípulo de Platón se llamó Aristóteles. Sostiene que el hombre es un ser espiritual y la persona es el centro activo en que el espíritu se caracteriza por su libertad, objetividad y conciencia de sí. Esto lo dice Max Scheler. Max Scheler. Muy bien. Afirma que los seres humanos somos seres instintivos y amantes de la naturaleza. Muy bien, Descartes, no, Nietzsche, afirmó que el hombre es una sustancia presente, pensante y una material resistens. Eso lo dijo Descartes. Muy bien. Afirma que el hombre no vino como el hombre no vive como el animal en un puro universo físico, sino es un universo simbólico que crea el lenguaje. Cassirer. Y sostiene que el hombre es una caña pensante. ¿Quién dice que el hombre es una caña pensante? Blas Pascal. Bueno, yo les puse solo Pascal. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? Hola. Muy bien. La próxima semana vamos a hacer lógica.
Antes de comenzar la próxima semana, yo voy a poner unas diapositivas de preguntas de este tema, ¿ya? De este tema. Y con eso concretamos todo, ¿ya? Ya, chicos, nos estamos viendo. Cuídense bastante. La próxima semana es la última clase que tenemos antes del examen de admisión. Cuídense, sigan estudiando para lograr el objetivo. Nos estamos viendo. Hasta luego. Gracias, profe, cuídese. Gracias a usted. Chao, profe, cuídese. Chao, chao, hija. Hasta luego. Cuídense bastante. Hasta luego.